Buenos días, el día de hoy en esta presentación vamos a estar hablando sobre los huesos del cráneo y cara. Nosotros somos el grupo 3 y el grupo está conformado por mi persona, Enid María Cristina Noriega Figueroa, por Sharon Jimena Morales Castillo, por Sebastián Lara Herrera, por Yosabet Esmeralda Sinaí Chamo de León y Fátima María Barrera Santizo. Empezaremos hablando sobre los huesos del cráneo. El hueso frontal es plano y está en la parte anterior del cráneo. Se divide en porciones vertical y horizontal. En la cara externa de la porción vertical hay una sutura metópica, una escotadura nasal y una jiba frontal media. Lateralmente están los arcos superciliares y las crestas laterales del frontal. En la cara interna se encuentra el agujero ciego, por encima de la cresta frontal media y el surco del seno longitudinal superior. A los lados, las fosetas de Paccioni y fosetas frontales. En la cara exocraniana de la porción horizontal se encuentra el arco orbitario, una escotadura supraorbitaria, una apófisis orbitaria externa, una escotadura nasal, por detrás la espina nasal, una escotadura etmoidal y a los lados las fosas y las jibas orbitarias. Se distinguen dos segmentos de bordes, el de la escama se articula con los parietales por arriba y con las alas mayores del esfenoide por abajo. El de la porción horizontal se articula con las alas menores del esfenoides. El hueso etmoides es un hueso irregular ubicado en la parte posterior inferior y media del cráneo. Se distingue una lámina vertical atravesada por una horizontal y dos masas laterales. En la lámina vertical se encuentra la apófisis cristagali y la lámina perpendicular del etmoides, donde se encuentran surcos vasculonerviosos. En la lámina horizontal encontramos la lámina cribosa, los filetes nerviosos y las masas laterales. La cara externa de estas masas se denomina lámina papirácea y en su cara interna se encuentran los cornetes nasales. El hueso tiene cuatro bordes. El borde anterior y superior se articula con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz. El borde inferior con el tabique de la nariz y el borde posterior con el esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso irregular y se encuentra por detrás del hueso frontal y del etmoides. Por delante del hueso occipital y a los lados tiene los huesos temporales. Posee un cuerpo, dos alas mayores, dos menores y dos apófisis pterigoides. En su cara anterior tiene senos esfenoidales, una cresta anterior esfenoidal y agujeros ópticos. En la cara superior tiene la silla turcas y apófisis clinoides posteriores. La cara inferior tiene una cresta esfenoidal inferior y un canal esfenoidal. En la parte posterior, entre las alas mayores y menores del hueso, hay un espacio denominado hendidura esfenoidal. La cara interna tiene un agujero redondo y oval y las apófisis pterigoides tienen una escotadura pterigoidea. El hueso esfenoides se destaca por tener cuatro bordes. En primer lugar, la sutura esfenofrontal, la sutura esfenoparietal, la sutura esfenoescamosa y la esfenooccipital. El hueso parietal. El hueso parietal es un hueso plano y es par. Se encuentra en la porción superior y lateral del cráneo, por detrás del frontal, por adelante del occipital y montado sobre el temporal y el esfenoides. Tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Tiene una cara externa donde se encuentra la jiba parietal o eminencia y la línea curva del temporal. Y tiene una cara interna donde está el surco de la arteria meningia media y la fosa parietal. El hueso parietal también tiene cuatro bordes y cuatro ángulos. Tiene un borde anterior que se articula con el hueso frontal, tiene un borde superior que se articula con el hueso temporal, tiene un borde posterior que se articula con el occipital y un borde inferior. Y tiene cuatro ángulos, un ángulo anterosuperior llamado bregma, un ángulo posterior superior llamado lambda, un ángulo posterior inferior llamado asterio y un ángulo anteroinferior llamado terio. El hueso temporal es más conocido como el hueso del tiempo, es un hueso plano. Es un hueso par y está abajo de los parietales y atrás de los esfenoides. El hueso temporal se divide en la escama, en la apófisis mastoide y en la porción petrosa o piñasco. En la cara exocraniana de la escama del temporal se encuentra la apófisis malar del temporal que se articula con el cigomático malar. Y en la cara endocraniana de la escama del temporal encontramos la espina, la porción basal que está implantada en la escama y la porción libre que se articula con el hueso cigomático. La apófisis mastoide del hueso temporal se encuentra en la parte posterior inferior de la mastoides y tiene una fisura metroescamosa anterior. Tiene una cara interna y una cara externa. En la cara externa se encuentra la inserción del músculo esternocleidomastoideo, la apófisis Henle, la zona cribosa y el canal digástrico que se articula con los músculos digástricos. Tiene una cara interna donde se encuentra el canal del seno lateral. El hueso occipital. El hueso occipital es el hueso de la nuca, está ubicado en la parte de atrás del cráneo, es un hueso plano e impar. El hueso occipital se estudia en tres porciones, en una porción basilar que tiene forma cuadrilátera en la escama y las masas laterales. La porción basilar del hueso occipital tiene una cara exocraniana y una cara endocraniana. En la cara exocraniana se encuentra el tubérculo faríngeo, las crestas musculares y las crestas sinostósicas. Y en la cara endocraniana de la porción basilar está el canal basilar, donde está la arteria basilar y los bordes laterales de la apófisis basilar. La escama del hueso occipital también tiene una cara exocraniana y una cara endocraniana. En la cara exocraniana de la escama se encuentra la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, la línea occipital superior, la línea occipital inferior, la apófisis yugular y el agujero magno. Y en la cara endocraniana se encuentra la protuberancia occipital interna, la cresta occipital interna, el surco del seno lateral, el surco del seno longitudinal, las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas. Y están las masas laterales. Las masas laterales tienen una cara superior y una cara inferior. En la cara superior se encuentra el tubérculo occipital y las cóndilas posterior que se articula con el hipogloso. Y en la cara inferior de las masas laterales está los cóndilos del occipital que se articula con el atlas E1, la foseta precondilia y el agujero cóndilo anterior. Ahora vamos a hablar de los huesos de la cara. Ahora vamos a hablar del hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior es un hueso plano y es par. Hay uno derecho y uno izquierdo. Tiene dos caras. En su cara interna tiene la apófisis palatina del hueso maxilar, que divide el hueso en dos mitades, una superior y una inferior, y forma el paladar duro o el paladar óseo.
La apófisis palatina tiene un borde externo, que es donde nace la apófisis. Tiene un borde interno, que es donde se une la apófisis palatina del hueso derecho con la del hueso izquierdo, y cuando van hacia adelante se unen para formar la espina nasal anterior. Tiene un borde anterior que forma el agujero de la nariz, y cuando se une con el hueso palatino forman el paladar duro. Tiene dos caras, una superior y una inferior. En su cara superior forma el piso de las fosas nasales. Ahí se encuentra el orificio del seno maxilar. Por delante de este agujero se encuentra el canal nasal, y por delante del canal está la apófisis ascendente del hueso maxilar. La apófisis tiene dos crestas que se llaman cresta turbinal superior e inferior y se articulan con los cornetes nasales. En su cara inferior forma una región que se llama bóveda palatina. En la cara externa del hueso maxilar superior tiene la fosa virtiforme y tiene una jiba canina. En la parte posterior y hacia arriba de la cara se encuentra la apófisis piramidal del hueso maxilar, y esta forma parte de la órbita. Tiene una base donde nace la apófisis y un vértice donde se articula con el hueso cigomático. La apófisis piramidal tiene tres caras. En su cara superior y orbitaria forma el piso de la órbita, donde está el ojo. En la cara anterior tiene un agujero llamado suborbitario, y si se baja por este agujero se encuentra una depresión llamada fosa canina. Tiene una cara posterior que tiene que ver con una estructura llamada tuberosidad del maxilar. Tiene cuatro bordes. Borde anterior, que está relacionado con la apófisis palatina. Borde posterior, que también se puede llamar tuberosidad del maxilar. El borde superior, que forma el límite de la pared inferior de la órbita y se articula con el hueso lagrimal. Y borde inferior, o borde alveolar, ahí se encuentran los alvéolos dentarios, y tiene cuatro ángulos: un ángulo antero superior, uno antero inferior, uno postero superior y uno postero inferior. El hueso cigomático o malar forma el esqueleto del pómulo. Este está situado entre el hueso frontal, el maxilar superior, el esfenoides y el temporal. Tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En su cara externa es liso, y en esta cara se insertan los músculos cigomáticos. En su cara interna es cóncavo y forma la fosa temporal y la fosa cigomática. Tiene cuatro bordes. El borde antero superior forma la base de la órbita, el borde antero inferior se articula con el maxilar superior, el borde postero superior forma la fosa temporal, y el borde postero inferior se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, y ahí también se inserta un músculo que se llama músculo cigomático. Tiene cuatro ángulos. En su ángulo superior se articula con el hueso frontal, en su ángulo anterior e inferior se articula con el maxilar superior, y en su ángulo posterior se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Los huesos propios de la nariz tienen cuatro bordes. Un borde superior, que es donde se articula con el hueso frontal, un borde interior, que es donde se articula con los cartílagos de la nariz, un borde inferior, que es donde se articula con el hueso de la nariz, y un borde externo o posterior, que se articula con el maxilar superior. El hueso unguisolagrimal, también conocido como hueso lacrimal, es un hueso facial que forma parte de la porción anterior, de la parte orbitaria medial. Es de tamaño y forma de una uña, y es el hueso más pequeño del viscerocráneo. Su función es dar soporte a las paredes del aparato lagrimal, especialmente el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Participa en la formación de las paredes medial de la parte de la órbita. Cara lateral. La cara lateral del hueso lagrimal, conocida como la cara orbitaria, está dirigida hacia el contenido de la órbita. Es una cresta vertical denominada cresta lagrimal posterior. La cresta divide la cara lateral del hueso en dos porciones: la anterior, que está relacionada con el saco lagrimal y los conductillos lagrimales, y la posterior, que es parte de la pared medial de la órbita. Delante de la cresta lagrimal posterior se encuentra un surco lagrimal. Cara medial. La cara medial del hueso lagrimal se dirige hacia la cavidad nasal, que es el motivo por el cual también se denomina cara nasal. Anterior al surco se encuentra una posición del hueso que forma parte de la anatomía de la nariz, correspondiendo al meato nasal medio, mientras que la porción ubicada posteriormente a dicho surco se articula con el hueso etmoides y contiene parte de algunas celdillas etmoidales. Bordes. El borde anterior del hueso lagrimal se articula con el proceso frontal del maxilar, mientras que el borde posterior se articula con la lámina orbitaria del hueso etmoides. El borde superior se articula con el hueso frontal, mientras que el borde inferior tiene relaciones complejas, ya que está dividido en dos partes por el borde inferior de la cresta lagrimal posterior. Vómer. El vómer es un hueso angosto, plano e impar que forma parte del esqueleto facial humano y se encuentra en la cavidad nasal. Este hueso contribuye a la estructura anatómica de la cara. Su ubicación exacta es la línea media, dividiendo las fosas nasales en dos compartimentos, lo que lo convierte en un componente integral del tabique nasal. En cuanto a los bordes laterales del vómer, se articulan con las alas del esfenoides, en la parte posterior con el cartílago del tabique nasal, en la parte anterior. La parte posterior del hueso presenta una extensión hacia abajo denominada espina nasal posterior, que se conecta con el hueso platino y posicionada en un punto de inserción por el músculo palatosfaringeo. Aquí tenemos el hueso palatino. Este está situado en la parte posterior de la cara por detrás de los maxilares superiores. Se divide en dos porciones, una rama horizontal y una rama vertical. Tiene forma de L. La parte horizontal es de forma cuadrilátera, posee cuatro bordes, anterior, posterior, externo e interno, y presenta dos caras, superior e inferior. Ahora la parte vertical tiene forma cuadrilátera, lleva dos crestas turbinales anteroposteriores. Está la cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior. Entre ambas crestas hay un meato medio y posee cuatro bordes, posterior, anterior, inferior y superior. Ahora tenemos el cornete inferior. Este es un hueso plano, está adherido a la pared externa de las fosas nasales, tiene forma romboidal. Este posee dos caras, cara interna y externa, y cuenta con dos bordes. El borde superior se articula con la cara interna del maxilar superior, con el palatino y con el unguis, y el borde inferior, que es libre, grueso y convexo. Y por último tenemos el hueso de la mandíbula. Es un hueso plano, se encuentra en la parte inferior de la cara, se divide en dos, el cuerpo y ramas. El cuerpo tiene forma como de una herradura de caballo, la cara anterior tiene cuatro accidentes: síntesis mentoniana, eminencia mentoniana, línea oblicua externa y agujeros. En la cara posterior hay cuatro tubérculos: apófisis geni, línea oblicua interna, foseta sublingual y foseta submaxilar.
maxilar. También tiene 4 ramas. La cara externa se inserta el músculo macetero y en la cara interna se encuentra el orificio superior del conducto dentario y una saliente llamada spina spex y presenta 4 bordes: anterior, posterior, superior e inferior.